Hermanos míos, aquí hemos leído en San Mateo 8, los versos 23 al 27. La palabra de Dios nos enseña que es un Dios poderoso, que todo está a la potestad de su mando, a la potestad de su voz. Amén, hermanos. La pregunta de hoy es, ¿está Jesús en nuestra barca o estamos solos en nuestra barca? Amén, hermanos. Al hablar, si Jesús está en nuestra barca, me refiero si Jesús está en nuestra vida, en nuestro diario caminar. A eso se refiere la barca, hermanos. A nuestra vida, a nuestro diario caminar. Es decir, entonces, Jesús está en nuestra vida, en nuestro diario caminar, o estamos solos en nuestra vida o en nuestro diario caminar. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos dice en San Mateo capítulo 8, el verso 23, dice que el Señor entró a la barca. Más adelante dice que sus discípulos le siguieron. Entonces, hermanos míos, si Jesús está en nuestra barca, lo primero que debemos de hacer es seguirle. Porque la palabra de Dios nos enseña que sus discípulos lo siguieron. Amén, hermanos. Y hermanos míos, el Señor no solamente quiere estar en nuestra barca, sino quiere también que le sigamos. Y no solamente que le sigamos, sino que Él quiere guiarnos. Hermanos míos, dejemos que el Señor nos guíe, que guíe nuestra vida. El problema de por qué estamos tan mal muchas veces es porque no le permitimos, no le dejamos al Señor que Él dirija nuestra vida, que Él dirija nuestros pasos, hermanos. Ahora bien, hermanos, el Señor debemos de dejar que el Señor nos diga por dónde y a dónde ir. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, si Jesús está en nuestra barca y hemos decidido seguirle, entonces, hermanos, van a venir circunstancias, problemas. Si miramos las tormentas, los vientos que pegan fuerte y siguen pegando a nuestra barca, y si vemos que el cielo se pone oscuro, y si vemos que las olas son gigantes, hermanos míos, si Jesús está en nuestra barca, nada nos puede pasar. Amén, hermanos. Nada es nada, hermanos. Por lo tanto, hermanos, dejemos que el Señor nos guíe. Dejemos que Él guíe nuestros pasos. Dejemos que Él guíe nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros sueños. Dejemos que nuestro Señor Jesucristo guíe cada paso que damos, hermanos. Amén, hermanos. En la palabra de Dios también nos enseña que no solamente nuestro Señor Jesucristo quiere subir a nuestra barca, sino también quiere encaminarnos.
Y lo podemos comprobar, hermanos, en la palabra de Dios, en Salmos 31, el verso 3. Salmos 31, el verso 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás. ¿Cómo dice? Me guiarás y me encaminarás. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no solamente quiere guiarnos, hermanos, sino también encaminarnos. Nuestro Señor está junto a nosotros. El Señor camina junto a nosotros. Amén, hermanos. Hermanos míos, si hay aflicción, angustia, ansiedad, miedo, temor, todas estas cosas, hermanos, son cargas. Ejemplo, que estamos llevando a lo mejor estas cargas. Ciertamente, Jesús está en nuestra barca. Seguimos al Señor, pero estamos olvidando que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, quien nos ayuda. ¿Sí? Amén, hermanos. En su palabra dice que echemos, ¿sí?, toda carga, toda ansiedad a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que Él tendrá cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Dice así, hermanos. El Señor no solamente, hermanos, también quiere guiarnos, sino también quiere cuidarnos, protegernos, aguardarnos. Hermanos míos, si me acompañan en 2 de Samuel, capítulo 22, el verso 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Nuestro Señor Jesús no solamente quiere guiarnos, hermanos, no solamente quiere encaminarnos, sino también quiere cuidarnos, protegernos, aguardarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro alto refugio, hermanos. Él es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos, dice la palabra que estos discípulos estaban allí en esa barca. Estaban mirando al Señor dormir. Pero, hermanos míos, aún que el Señor esté durmiendo o que parezca que esté durmiendo, Él está teniendo cuidado de nosotros, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Lo único, hermanos, que el Señor quiere hacernos mostrar es que nos demos cuenta, ¿sí?, que fijemos nuestra mirada, nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque si Jesús está en nuestra barca,
nada nos puede pasar, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos míos, nuestro Señor no solamente quiere estar en nuestra barca, solamente quiere subir en nuestra barca. No solamente quiere encaminarnos, no solamente quiere guiarnos, no solamente quiere protegernos, no solamente quiere cuidarnos, sino también quiere gobernar nuestra vida. Amén, hermanos. Si me acompañan en Colosenses capítulo 3, el verso 15. Colosenses capítulo 3, el verso 15. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cómo dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos míos, dejemos que nuestro Señor gobierne nuestra vida. Porque cuando nosotros gobernamos nuestra vida, nos va mal, ¿sí? Pero si dejamos que Jesús entre en nuestra barca, también dejemos que Él tome el control del timón. Amén, hermanos. Ejemplo, voy a poner ejemplos. Muchos. Nada más Jesús está en la barca, pero no lo estamos dejando, o no lo estamos permitiendo que Él nos guíe, que Él nos encamine, que Él nos aguarde, que Él nos cuide, que Él nos proteja y que Él nos gobierne, hermanos. Nosotros a veces, hermanos, decimos, yo controlo mis sentidos, y no dejamos que el Señor controle nuestra vida y nuestros sentidos. Hermanos míos, Dios quiere tomar el control de nuestra vida. Amén, hermanos. Él quiere gobernar nuestra vida. Ahora, hermanos, si me acompañan en San Mateo capítulo 8, el verso 25. Y dice así: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que aquí, o podemos entender, que los discípulos vienen con una súplica, vienen con una petición, vienen con una oración, diciendo, Señor, Jesús, sálvanos, porque la barca se está llenando de agua, nos estamos hundiendo. Sí. Hermanos míos, la palabra de Dios también dice que vienen los discípulos ante Jesús. Sí. Lo despiertan y lo levantan. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo es alguien accesible, hermanos. Es alguien accesible para con cada uno de nosotros, hermanos. No debemos de tener miedo, ¿sí? Acerquémonos a Jesús. Él es nuestro amigo. Y si Él es nuestro amigo, hermanos, podemos ir confiadamente ante Él. Amén, hermanos. Y lo podemos comprobar que Jesús
es nuestro amigo en San Juan 15:13. that Jesus is our friend in John 15:13. San Juan capítulo 15, el verso 13. Dice así: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos míos, todos sabemos We all know que Jesús that Jesus puso su vida put down his life por nosotros. for us ¿Por qué? Porque Él es nuestro amigo. because he's our friend. Sí, amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios The word en Hebreos capítulo 4, el versículo 16. 4:16, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia confident para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. and grace. Pregunto, I ask, ¿qué es más fácil pedir what algo? is easier to ask? ¿A un amigo Is it easier to ask o a alguien que no lo es? or someone that is not your friend? Es más fácil pedir a un amigo, It's ¿verdad? easier to ask a friend. Entonces, hermanos, Jesús es nuestro amigo. Jesus is our friend. Entonces, gloria a Dios, hermano. Podemos ir confiadamente We can confidently a pedirle en and ask súplica in supplication y diciéndole: and saying, Señor, Lord, hay un poco de agua there's a little water en mi barca. in my boat. No sé qué está pasando. What's happening? Me estoy hundiendo I'm en mis propios in my own problemas, problem, en mis propias aflicciones. in my own affliction. Señor, ayúdame. Help me. Hermanos míos, la palabra de Dios The word nos dice y nos enseña teaches us que los discípulos that the disciples llegaron ante Dios, ante Jesús, arrived with Jesus y le dijeron: Señor, and told him, sálvanos. save us. Y el Señor los salvó. And the Lord saved them. Si el Señor salvó a los discípulos, If the Lord saved them, también Jesús puede salvarnos a nosotros. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, now therefore, supliquemos a Jesús, que Él es nuestro amigo. let's bring supplications before Él nos escucha. Jesus. He's our friend. To Si me acompañan en San Lucas 1, el verso 13. Luke 1:13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Está usted viendo, hermanos? Que el Señor nos escucha, ¿sí? Aquí en la palabra de Dios nos enseña Here's the word that tanto Zacarías y Elizabeth. Zechariah and Elizabeth, Ellos habían estado mucho tiempo orando, pidiéndole al Señor. they had been praying for many years. Entonces, dice el ángel: And then no te preocupes, no temas, don't worry, don't porque Jehová te ha escuchado tu oración, dice. prayer. Hermanos míos, acerquémonos confiadamente al Señor Jesucristo, porque Él nos escucha y Él nos oye. Entonces, lo que debemos de hacer What we must do es pedir is to ask y creer and believe que Él nos escucha, that he is, porque escrito está que hay un Dios en los cielos because it's written que nos escucha in heaven, y nos oye, hermanos, hears us, that listens to us. y nos oye y nos escucha He hears us, toda y cada una de nuestras oraciones. he hears every single one of our prayers. Y lo que tenemos que hacer es hablar And what we should y decir e ir en súplica con el Señor and go in supplication y decir: Señor, aquí está mi petición. and Lord, here's my petition, Hermanos míos, my brethren, nuestro Dios our God, escucha nuestras oraciones. listens to our prayers.
Nuestro Señor Jesucristo our Lord Jesus está atento, is attentive porque Él es un Dios because He's the de los God. cielos y el creador del universo. He's the Amén, creator hermanos. of the universe. Si el Señor nos escucha, If the Lord listens to también Él nos responde. us, then He also responds to us. Amén, hermanos. Si me acompañan a Primera de Reyes, el capítulo 18, los versos 37 al 39. 18, Y podemos, 37 to 39. y podemos ver, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 37 al 39. Verse 10, Aquí, hermanos míos, podemos ver 37 to 39. que Él nos responde. Here we can see that He responds to us. ¿Lo tienen, hermanos? 37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Mire cómo respondió. See how God responded in verse 38. Cómo respondió al profeta Elías. En el 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. En el 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. ¿Sí? Jehová es nuestro Dios. Amén, hermanos. Hermanos míos, la palabra nos enseña que aquí estaba Elías The Lord teaches us that contra todos estos sacerdotes de Baal. Baal priest, Y él estaba orando and he was praying, y de repente Elías comenzó and suddenly a orar y empezó a orar he began to a un Dios to God, que nos escucha, to a God a un who Dios listens to us, and que es nuestro amigo, who is our friend, a un Dios to a God que responde, who hermanos. responds. No, note esto, hermanos. Note this. Dice, Elías dijo, Elijah said, respóndeme answer me, para que conozcan que tú eres Dios. so these people will know that you are God. ¿Me explico, hermanos? Elías dijo, respóndeme Answer me, para que conozcan que tú eres Dios. so these people will know you are God. Elías no dijo, Elijah didn't say para que sepan que yo soy el profeta. that I am the prophet. Hermanos míos, muchas veces My brethren, many times nuestras oraciones our prayers, no hay respuestas. there's no answer. ¿Por qué? Why? Por nuestro orgullo, Because of our pride, por nuestra vanagloria, because of our vanity. por nuestra vanidad. Dios, hermanos míos, God responde responds a aquellos que se humillan, to those who humble a aquellos que le dan la gloria y la honra. those who give them the Amén, hermanos. El ejemplo For example, lo tenemos con el profeta Elías, que dijo, the prophet Elijah. respóndeme, Señor, Respond me, O Lord, solamente para que este pueblo only so this co- people conozca will know que tú eres Jehová. you are Jehovah. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer Then we must o de decir es, say, Señor, Lord, respóndeme, respond me. heme aquí, Here I am. aquí estoy en graves aprietos, Here I am in affliction. pero respóndeme But respond to me, para que sepan so they know que usted es Jehová, que usted es el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Si me acompañan, hermanos, a San Mateo Please come to Matthew 19, los versos 23 al 26. 19:23 to 26. Y ya para concluir, hermanos, ¿sí? San Mateo, perdón, hermanos.
19, los versos 23 al 26. ¿Lo tienen, hermanos? 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? 26. Y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén, hermanos. No hay nada imposible para Dios, hermanos míos. Pero si nosotros, es un ejemplo, hermanos, estamos viviendo una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida sin Cristo, sin la salvación que el Señor nos quiere dar. Pero nosotros decimos esto: bueno, yo ya sé qué es lo que debo de hacer. Subir a Jesús en mi barca. Pero decimos: no lo voy a hacer. Entonces, hermanos, ese orgullo, esa vanidad, esa vanagloria, por eso nos vamos a perder la vida eterna que Jesús nos da, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, volviendo a San Mateo 19, 23 al 26, dice su palabra que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, que es más fácil, ¿sí?, pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y es cierto lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque, hermanos, el rico tiene orgullo, es excéntrico, es vanidoso, vanaglorioso. Entonces, Jesús compara al rico con el camello. En la antigüedad hacían puertas como tipo arcos, que a eso le llamaban ojos de aguja, ¿sí?, por la forma. Es decir, hacían la puerta, no ancha, ovaladas, como forma de arcos. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que es difícil que un rico entre al reino de Dios. Es más fácil pasar a un camello por la aguja por el ojo de la aguja, ¿sí? A eso se refería nuestro Señor Jesucristo, a esa puerta de ojo de aguja. Porque el rico es orgulloso y camina así, vanaglorioso, y topa. Pero el camello dice que es más fácil que pasemos a un camello. ¿Por qué? Porque con el lazo lo agarramos y le bajamos la cabeza y pasa, y pasa, y pasa. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el rico no quiere humillarse, no quiere agachar su cabeza, ¿sí? Entonces, hermanos, hoy el Señor nos dice: seamos humildes, sencillos. Amén, hermanos. Para concluir, hermanos míos, subamos
a nuestro Señor Jesucristo en nuestra barca. Let's bring our Lord Jesus Christ to our boat. Gloria a Dios, hermanos. Glory to God. Cuando subimos a Jesús en nuestra barca, When we have Jesus in our boat, va a haber there will be bonanza. abundance, Amén, hermanos. Es decir, meaning, tranquilidad, tranquility, serenidad, serenity, paz. peace. Amén, hermanos. Hermanos míos, My brethren, hoy today nos podemos dar cuenta we can see cómo hay familias how there's families que no viven una vida en bonanza, that don't live sino viven todo lo contrario. lives in abundance. They have the contrary. Viven They live intranquilos, viven sin paz. without peace. ¿Sí? Entonces, hermanos, Therefore, my brethren, hermanos, seamos humildes y sencillos. let's be humble and simple. Dejemos que nuestro Señor Jesucristo Let's entre en allow nuestra the Lord barca. Jesus Christ to ¿Sí? enter our boat. Porque si el Señor Jesucristo entra en nuestra barca, Enters our boat, nuestra vida va a cambiar. our lives will change. Él va a salvarnos. He will save us. Él va a guiarnos, hermanos. ¿Sí? Él va a encaminarnos. Él va a gobernarnos. He will guide. Amén, hermanos. Y no solamente va a gobernarnos, Not only will He sino govern, todo lo que le pidamos, but Él everything we ask, nos oye y nos responde. Amén, hermanos. He will answer. Amén. Eso es todo, hermanos. Oremos.